Claro. Entonces, hermanos, vamos a ver el versículo 14 al 17 de Levítico 1, ¿no es cierto?, que habíamos dejado pendiente del estudio anterior. Y esto nos habla del procedimiento para ofrecer un ave como holocausto. Aquí Dios da las instrucciones, ¿no es cierto?, cómo debe hacerse, llevarse a cabo el holocausto, ¿no es cierto?, de un ave. Dice que si la ofrenda del 1 al 17, si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. O sea, no es de cualquier ave tampoco, de que quiera ofrecer. Tiene que ser de tórtola o de palomino. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza. Y hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente. ¿Por qué hacia el oriente? Porque hacia el oriente estaba el lugar de la ceniza, ¿no es cierto? Y ahí se ponían los desechos. Y la henderá, o sea, la partirá, la abrirá, ¿ya?, por sus alas, pero no la dividirá en dos. O sea, solamente la abrirá, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. O sea, si la ofrenda, ¿no es cierto? Aquí hay un caso especial, ¿cierto? Si la ofrenda fuera un holocausto de aves, ¿no es cierto? Este es un procedimiento que sigue los mismos principios adaptados al sacrificio de ave en lugar de un becerro, pero sería lo mismo que un becerro, oveja o cabra. Se mataba el animal y se ofrecía su sangre, ¿no es cierto?, en el altar. Se preparaba primeramente el cuerpo muerto y luego se quemaban delante de Jehová. Ese era el holocausto. Le arrancará la cabeza y da todas las instrucciones, ¿no es cierto? Bien le pinchará con su uña para que la sangre salga, ¿ya? Porque lo que yo iba a quemar, ¿no es cierto?, lo más importante era la sangre, porque la sangre significa la vida del animal, sin separarla del resto del cuerpo. Esto prefigura tanto, dice aquí el estudioso, ¿no es cierto?, tanto la muerte de Cristo, sin romperse un hueso. O sea, no tenía que romperse ni un hueso del animal, del ave. Por eso dice que prefigura, ¿no es cierto?, la muerte de Cristo, porque en el Cristo no se le rompió un hueso. Y la costumbre era de quebrarle los huesos cuando eran colgados en la cruz, pero a Cristo no se le quebraron los huesos. Aquí en este caso, ¿no es cierto?, dice que es una prefigura de la Cristo, o sea, una figura de la muerte de Cristo, ¿no es cierto?, porque no se le rompió ni un hueso al ave. Como la habilidad que debe haber en los minutos para seccionar o dividir correctamente la palabra de verdad. O sea, hay que seccionarla, ¿no es cierto?, con cuidado para no destruirla completo. El cuerpo del ave se exprimía sobre la pared del altar, ya que no habría suficiente sangre para realizar un ritual completo, descrito anteriormente. ¿Por qué se llevaba hacia el oriente, ¿no es cierto?, del altar, del tabernáculo? Aquí se echaban las inmundicias, la basura, ¿ya? Porque este era el lugar más alejado del lugar santísimo, el cual estaba hacia el occidente, para enseñarnos que las cosas y las personas impuras no deben osar acercarse a Dios. Las personas, ¿no es cierto?, impuras, no deben osar, no deben pensar en acercarse a Dios, y que deben ser desterradas de su presencia, hasta que se arrepientan, porque todos tenemos derecho a arrepentirnos. Dice que presentará sus tórtolas y palominos, que sé que son aves bien específicas, hermano. Ahora, ¿por qué se consideraban estas aves? ¿Ah? Dios no aceptaría cualquier tipo de ave, pero sí aceptaría la tórtola o los palominos como sacrificio. El hecho
de que Dios aceptara un becerro, una cabra, una oveja o un ave, demuestra que Dios estaba más interesado, hermano, en el corazón detrás del sacrificio que el animal que se ofrecía. Si el sacrificio se hacía con un corazón sincero, Dios aceptaba el ave del pobre, el ave del pobre. El pobre, ¿qué es lo que le podía ofrecer? ¿Qué podía ofrecer? Un ave. ¿Qué le ofrecían? Un becerro, un buey, un cordero o una cabra. Eran los que tenían más plata. Pero el pobre, ¿no es cierto? El Señor le permitía que ofrendaran un ave. Y esta ave tenía un motivo por el cual el Señor se la aceptaba a los pobres, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, el sacrificio tenía que corresponder a lo que uno podía proveer. Por ejemplo, era mal visto que un hombre rico ofreciera solamente un ave como ofrenda quemada, ¿no es cierto? La grandeza del sacrificio tenía que responder con la grandeza del que traía la ofrenda. Por lo tanto, cuando Dios hizo su ofrenda por el pecado, Él dio lo más valioso, hermano. Dios cuando hizo su ofrenda por el pecado, dio la ofrenda, lo ofrendó lo más valioso y costoso que pudo. Se ofreció el mismo. El mismo se ofreció en sacrificio, ¿no es cierto? Y esto es una muestra, nos está, ¿no es cierto?, hablando de lo que va a hacer Cristo después de cuando llegue el tiempo. Esta vez, ¿por qué se designaban como consuelo de los pobres que no podían traer algo mejor, hermano? Y se prefería estas aves sobre otras, por un lado porque se obtenían fácilmente, no tenían un costo, y por otro porque eran unas representaciones adecuadas de la castidad, la mansedumbre y la gentileza, que eran características de Cristo, por lo cual estas aves eran notables. Esto es lo que nos quedaba pendiente, hermano. Si hay algo que podamos, vemos que Dios está dando las instrucciones cómo ofrecer los sacrificios, ¿no es cierto? Porque como era tan difícil que cumpliesen la ley al pie de la letra, ¿no es cierto? Dios le daba una alternativa para perdón de los pecados. Que le ofrecieran, ¿no es cierto?, estos holocaustos, ¿no es cierto?, quemados para perdón de sus pecados. Nosotros no tenemos que ofrecer nada, porque Dios se ofreció al mismo en un sacrificio perfecto, en un sacrificio, pero que tuvo que hacerlo una sola vez y para siempre. Y ese es el sacrificio que a nosotros nos concedió, ¿no es cierto?, la salvación, que nos incluyó en un pacto perpetuo con Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que tener presente nosotros. Hermanos, esto era lo que quedaba del capítulo 1, ¿no es cierto? Y si hay algo, si mi hermano Miguel Ángel, mi hermana Mayra quiere decir algo.